La argumentación. Un texto argumentativo puede servir para dos cosas, básicamente. Para convencer de algo o para demostrar algo. Daos cuenta de que estas dos finalidades son distintas. No es lo mismo tratar de convencer que demostrar algo objetivamente. La primera finalidad es más subjetiva que la segunda es objetiva. Por tanto, el cuerpo argumentativo variará en función de la finalidad que tengamos a la hora de argumentar. Fijaos en la definición. La argumentación consiste en aportar razones para convencer de la validez de algo, de un conocimiento, de una opinión o de un comportamiento. Aportar razones significa aportar argumentos. El argumento es aquella idea o aquel grupo de ideas que sirve para reforzar la opinión propia o para reforzar el conocimiento propio. Cuando hablamos de conocimiento, opinión o comportamiento, estamos hablando de la tesis. Esto nos llevaría a la estructura básica bipartita del texto argumentativo. El texto argumentativo básicamente se basa en exposición de una tesis y refuerzo de la tesis mediante argumentos. La tesis es lo que yo quiero demostrar o lo que quiero convencer, de lo que quiero convencer. Para demostrar algo, para convencer de algo, necesitaré emplear una serie de argumentos que reforzarán la tesis. Una tesis en un texto argumentativo, una tesis por sí misma no tiene ningún valor si no viene reforzada por argumentos. Es decir, que yo diga que un partido político es mejor que otro no tiene ningún tipo de valor o de importancia a no ser que yo lo vaya a justificar. Que yo diga que la Tierra es plana o redonda no significa nada, a no ser que yo lo demuestre con argumentos objetivables, ¿de acuerdo? Ahí está esa doble naturaleza del texto argumentativo o estructura bipartita. Si bien es cierto que podríamos añadir una tercera parte a la estructura, que es la conclusión. Es decir, sería un breve resumen del texto argumentativo. Y en esta conclusión puede volver a aparecer la tesis. Otra cosa importante es la siguiente. El orden de aparición de estos elementos, tesis, argumentos, no es fijo. Podemos tener un texto donde aparezca primero la tesis y después los argumentos, o podemos tener un texto donde empezamos con los argumentos y al final tenemos la tesis, o podemos tener un texto donde aparezca la tesis al principio y al final del texto, ¿de acuerdo? La estructura es variable. En función de esa variabilidad podemos tener dos tipos de estructura. La estructura deductiva o la argumentación deductiva y la estructura inductiva o argumentación inductiva. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Es muy fácil. En el caso de la estructura deductiva o la argumentación deductiva, lo que tenemos es que al principio del texto aparece la tesis y luego el cuerpo argumentativo. Es decir, primero aparece lo que nosotros queremos demostrar y luego aparece la demostración. Eso es lo que se dice deducir. Yo digo una idea, algo que defiendo, es mejor ir de vacaciones a la playa que a la montaña, y después voy deduciendo por qué eso es cierto. O por lo menos es cierto desde mi punto de vista. ¿De acuerdo? Eso en el primer caso. En el segundo caso tendríamos la argumentación inductiva. Es cuando aparece al final la tesis. Y al principio aparece el cuerpo argumentativo. Es lo que llamamos inductiva. Inducir significa ir yendo paso a paso, idea tras idea, hacia una conclusión. Deducir significa, a partir de una conclusión, montar el puzzle basado en ideas. Son dos formas de llegar al mismo punto, que es defender una tesis. ¿De acuerdo? Fijaos en los ejemplos. Argumentación deductiva. Dice, las abejas y otros insectos polinizadores tienen un papel esencial en los ecosistemas. Eso es la tesis. Eso es lo que quiere defender el autor. Es decir, la fuente Greenpeace. ¿Y cómo va a defender esto? Mediante un argumento. Cerca del 90% de las plantas silvestres y un tercio de los alimentos que consumimos dependen de la polinización. Eso demuestra la validez de lo anterior. Tendríamos un caso de estructura deductiva. Vamos a ver un caso de estructura inductiva. El hielo refleja gran cantidad de calor solar hacia el espacio y mantiene así fresco el planeta y estabiliza los sistemas meteorológicos de los que dependemos para cultivar nuestros alimentos. Eso es un argumento. ¿Ese argumento qué va a defender? Va a defender que proteger el hielo significa protegernos a nosotros, a todos, que proteger el hielo es importante. ¿De acuerdo? Por tanto, tendríamos un ejemplo de estructura inductiva.